¿no? Reconocer esas ambiciones desmedidas que todos, de alguna u otra manera, estamos cultivando dentro nuestro. Porque cuando esas ambiciones están presentes, muchas veces manipulamos a Dios. Hacemos de Jesús un medio para alcanzar los fines que queremos. Y esa es la gran tragedia de la espiritualidad juvenil hoy, que hemos convertido a Dios en un medio. Pero Dios no es medio. Dios es el fin supremo de nuestras existencias. Él es nuestro todo en todo. Por eso, qué importante es recordar esto. En un mundo donde hay tanta ambición por el dinero, ¿no? Tal vez una de las grandes bendiciones que la iglesia nos da para luchar contra esta ambición, ¿saben cuál es? El trabajo voluntario. Muchos de ustedes aquí sirven voluntariamente. Muchos de los que están aquí sirven al Señor, dan de su tiempo, hasta dan de su dinero, dan de sus capacidades, y nadie les paga por hacerlo. Y eso es una gran bendición para nosotros, porque nos saca, ¿no?, de esta lógica que impera en este mundo sin Dios, donde es el dinero el que va determinando las decisiones que yo voy tomando en la vida. Servir a Dios de manera voluntaria, sin esperar una remuneración económica a cambio, nos recuerda que no es el Dios Mamón el que determina nuestras vidas, ¿no? El voluntariado que se ofrece en la iglesia es una de las maneras en que podemos aprender a luchar contra la ambición del dinero. Pero creo que en la iglesia están soplando vientos que debemos aprender a enfrentar. Y una de las cosas que estoy muy preocupado cuando pensamos en la ambición del dinero, que marcó la vida de Judas, es que necesitamos en la iglesia latinoamericana desarrollar buenas prácticas sobre el tema del dinero. Yo creo que no sé si eso, yo tengo la sospecha que son los músicos profesionales cristianos que han introducido ciertas prácticas que como iglesia debemos denunciar, ¿no? Y una de las prácticas que ellos han establecido es el establecer tarifas por su servicio, ¿no? Quienes hemos sido pastores y hemos querido contratar alguna banda musical famosa, pues sabemos de las tarifas que estamos hablando. Por supuesto que en comparación pues a lo que cobran los músicos seculares no es nada, ¿no? Pero en comparación a lo que es la vida de la iglesia es mucho, en muchos casos. Y fíjense que hay dos textos de la Biblia que se han distorsionado tremendamente. Porque ¿cuál debe ser la lógica que debe guiar nuestro servicio? Sencillo. Lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar, ¿no? Esto suena ya casi hasta ridículo, ¿no es cierto?, en este mundo donde las cosas se manejan de otra manera. Pero eso sigue siendo lo que debe guiar nuestro servicio. De gracia recibimos y de gracia debemos dar. El don que yo he recibido de predicar, el don que mis hermanos músicos han recibido de cantar y de tocar instrumentos, eso es un don de Dios. Y lo hemos recibido por gracia. Y lo que se recibe por gracia se da por. Entonces, ese texto debe guiar nuestro servicio. Pero hay otro texto en la Biblia. Y el otro texto en la Biblia es: el obrero es digno de su salario, ¿no? Pero el problema es que estos textos se han trastocado. ¿Quién debe ser guiado por el obrero es digno de su salario? ¿Yo que he sido invitado aquí a predicar? No. Ese texto debe orientar a los que me invitaron. ¿Me dejo entender? Los que invitan a un músico, los que invitan a un predicador. El texto de la iglesia que invita no es de gracia recibió, de gracia que viva pues. No. El texto para la iglesia que invita, ¿cuál es? El obrero es digno de su salario. Pero para aquel que viene a servir, el texto que domina nuestro servicio no es el obrero es digno de su salario.
No, porque algunos cuando piden la ofrenda ponen el versículo ahí para que vean qué bíblicos son. No, $5,000, el obrero es digno de su salario. Entonces, se han trastocado las cosas, ¿no? Ahora, cuando yo converso con mis amigos músicos o otros predicadores sobre el tema de las ofrendas, ellos me dicen, no, Alex, es que tenemos que ponerles tarifas. Y entonces te comienzan a contar una u otra experiencia negativa que tuvieron. No, mire, el otro día yo viajé, fui allá, canté, hice 5 conciertos, ¿no? Y me dieron, mira, y es cierto, me dieron una miseria, ¿no? Pero cuando yo tengo que evaluar mi propia vida, y yo soy alguien que vivo de la generosidad de las iglesias y de las organizaciones cristianas que me invitan a predicar, ¿no? Yo vivo de eso, ¿está bien? Y yo sé lo que son malas experiencias. Pero yo digo, si yo tuviera que pensar en el 100% de invitaciones que yo he tenido a predicar, y yo tengo que pensar cuántas invitaciones realmente me he sentido maltratado por el tema económico, yo diría que no llega ni al 1%. El otro 99%, Dios, a través de su iglesia y de su pueblo, ha sido supremamente generoso. He recibido más de lo que soñé o imaginé que podía recibir. Y yo digo, por ese 1% de experiencia negativa, voy a comenzar a regular, ¿no? Y a determinar un servicio en función de una cantidad de dinero que me dan. Yo cuando hablo con los otros grandes predicadores juveniles de América Latina sobre este tema, yo les digo, no. Y aún cuando somos maltratados económicamente, qué bueno que de vez en vez Dios lo permite. Porque cuando Dios lo permite, Dios me recuerda dónde debe estar mi alegría, dónde debe estar mi gozo. No en la cantidad o en el monto de la ofrenda que he recibido, sino en la alegría de haber podido ejercer el ministerio que Dios me ha dado. La alegría de haber visto a la gente bendecida. Qué bueno que Dios permite las malas experiencias, ¿no? Yo creo que necesitamos traer buenas prácticas a la iglesia. Y aquí debemos colaborar tanto las iglesias como las organizaciones o los grupos musicales o los predicadores o los ministerios. Iglesias, establezcan sus políticas para invitar a bandas, a conjuntos o a predicadores. No giren en torno a las políticas que ellos establecen. Cuando yo era pastor de jóvenes quise traer una banda chilena. Iba a ser la primera vez que venía al Perú. Entonces, bueno, invitémoslos. Los invitamos. Y lo primero que me mandan por delante es lo que cobraban por cada presentación. No era mucho. Yo les contesté y les dije, mira, deseamos que vengan de corazón. Yo les aseguro que todos sus gastos de transporte van a ser cubiertos. Pero no me pongan una tarifa. Lo más probable es que les demos más de lo que ustedes están pidiendo, pero no me pongan una tarifa. Ustedes van a ser bendecidos de acuerdo a la política que nuestra iglesia tiene para bendecir a músicos y a predicadores. Porque cuando hablamos de una ofrenda digna, ¿cuánto es el monto de una ofrenda digna? Lo digno cambia. No es lo mismo una ofrenda digna si yo voy a predicar a Suiza. No es lo mismo el monto de una ofrenda digna si yo voy a predicar a Haití o a Bolivia. El concepto del monto de lo digno cambia.